Gloria al Señor. Amén. Esta mañana quiero compartirles un mensaje para estimularlos a seguir viviendo para el Señor y sirviéndole al Señor. Amén. Esta palabra se la compartí a una de nuestras hermanas de la iglesia que está atravesando un momento bastante complicado en su salud. Cuando fui a visitarle, el Señor me puso esta palabra, y cuando el Señor me puso esa palabra, de la misma manera puso en mi corazón compartírsela. Este es un mensaje que Dios me dio en el año 2018. Pero cuando yo fui a visitar a esta hermana, el Señor me dio esta palabra para ella, para confirmárselo, y puso en mi corazón el compartírsela a ustedes. Vamos a leer Hebreos capítulo 6, porque Dios es justo. ¿Cuántos saben que Dios es justo? A veces pasamos por ciertas situaciones como cristianos. La vida del cristiano está llena de diversos y variados momentos. La vida del cristiano no siempre es miel sobre hojuelas. La vida del cristiano no siempre es victoria. La vida del cristiano no siempre todo va bien. Hay momentos en que todo es turbulento. Hay momentos en que todo es caótico. Hay momentos de mucho gozo. Hay momentos de mucha tristeza. Hay momentos de mucha pasión, pero también hay momentos de... Es decir, la vida del cristiano experimenta diversas facetas. Pero yo quiero darles esta palabra para que ustedes la tengan en su corazón y podamos seguir viviendo para Dios y servirle al Señor. Hebreos capítulo 6, versículo 10. ¿Ya lo tiene ahí? Lea conmigo el versículo 10, el versículo 11 y el versículo 12. Dice, porque Dios no es que, ¿para qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a quienes y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Amén. En esos 3 versículos estaremos meditando unos minutos el día de hoy. Amén. Decimos unos minutos y nos aventamos más de 60 minutos. Pero cuando yo fui a visitar a esta hermana, el Señor trajo esta palabra a mi corazón y me dijo, dile que yo no me he olvidado de todo el tiempo en que ella me ha servido, todo el tiempo que ella me dedicó sus días, sus fuerzas, incluso sus recursos, porque yo estoy con ella, me decía el Señor. Y eso yo se lo compartí a la hermana, y cuando estaba compartiéndoselo, el Señor puso en mi corazón compartirlo con ustedes. Como les decía, en la vida del cristiano hay diversas etapas. Una vez leí una anécdota de que 2 ranas cayeron en un pozo y estaban luchando por salir. Y habían otras ranas arriba, ¿verdad? Y estaban luchando por salir, pero resulta que una rana era sorda. Y las ranas que estaban arriba le decían a las que estaban abajo, ¿para qué luchan? ¿Para qué se esfuerzan? No van a salir. Y hacían sus movimientos. La rana que escuchaba se desanimó y dejó de luchar. Pero la rana sorda pensó que le estaban echando porras, porque nada más veía los
movimiento de la mano y ella pensó que en su interior pensaba que le estaban diciendo, échale ganas, vas a salir adelante. Y entonces, como creyó que le estaban echando porras y era sorda, se esforzó y salió. Mientras que la otra que escuchó palabras negativas y se dio por vencida. Y algo similar pasa a veces en nuestra vida. Cuando estamos nosotros queriendo avanzar, siempre habrá cosas que quieran estorbar nuestro avance, siempre habrá situaciones que quieran estorbar, pero nosotros tenemos que hacer como la ranita sorda. No escuchar ese tipo de cosas para seguir avanzando. ¿Por qué? ¿Por qué te animo a eso? Yo a veces a lo mejor te rodeas de gente que cuestiona tu entrega, que cuestiona tu amor a Dios, que cuestiona tu servicio. ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué das tu dinero? ¿Para qué das tu tiempo? Eso solamente es una pérdida. ¿Qué de bueno obtienes? Y hay mucha gente que muchas veces está así. ¿Me explico? Que en vez de decirte échale ganas, te dan para abajo. Y ese tipo de cosas nosotros no tenemos que escuchar. ¿Por qué? ¿Para quién estamos sirviéndole a nosotros? ¿Por quién estamos aquí? Por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo. Por eso el escritor de los Hebreos comienza diciendo en el versículo 10 una gran verdad. ¿Cuál es esa verdad? Dice, porque Dios no es ¿qué? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su. Ahí nos detenemos. El escritor de los Hebreos dice, recuerden que Dios no es injusto. Y el sustantivo que ocupa ahí, traducido también significa malo. Es decir, dice, porque Dios no es malo, ¿para qué? Para olvidar vuestra obra, vuestro trabajo. Habrán cosas que se quieran levantar contra ti, pero recuerda que Dios no es malo. Dios está observando y ha observado todo lo que tú has hecho por causa de su nombre. Él no es malo, Él no es injusto, Él te va a recompensar conforme a lo que tú has hecho por Él. ¿Me explico? Porque por eso el escritor de los Hebreos dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. A veces se nos va la pasión por servirle al Señor. A veces se nos va el fervor, nos cansamos, nos desanimamos. Amén. No sé si les afectó mucho el aire de anoche. Pero a veces uno se cansa. A veces uno se fastidia. Y a veces uno dice, bueno, ¿por qué solo yo tengo que hacer el trabajo? ¿Por qué los demás no lo hacen? ¿Por qué solo yo tengo que hacer? ¿Por qué los demás no lo hacen? Y el escritor de los Hebreos dice, recuerda, una cosa debes de tener siempre presente, que Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidar vuestro trabajo. Es decir, Dios es el que observa todo lo que tú haces por causa de su obra, por causa de tu amor hacia Él. Siempre tenlo presente. Todo lo que tú hagas para el Señor, debes comprender que Dios no se olvida. Él recompensa, Él bendice. ¿Me explico? Esa es una grande verdad. Yo quiero que esta verdad usted la tome y la lleve a lo profundo de su corazón, porque dice, no es injusto para olvidar vuestra obra. Nosotros los hombres sí olvidamos a veces con mucha facilidad, pero Dios no olvida lo que hacemos. Y por causa de su obra, muchas veces nosotros somos bendecidos. Es decir, por causa de lo que hacemos para Él, somos bendecidos. Yo quiero que esta palabra le impulse a seguirle sirviendo al Señor.
Vaya conmigo a Mateo capítulo 19. No pierda Hebreos 6. Gloria al Señor. Mateo capítulo 19. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo el versículo 29. Y cualquiera que haya o hermanos, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre. Y, amén. Es decir, a veces nosotros tenemos que sacrificar tiempo con la familia, ¿sí o no? Porque servirle al Señor también es una responsabilidad. A veces tenemos que sacrificar tiempo con la familia. A veces dejamos de ir a una fiesta porque tenemos un compromiso con el Señor. A veces tenemos que posponer ciertas cosas. Pero cuando tú haces eso, no quedarás sin recompensa. Porque Jesús dice, el que deje esto, aquello, por amor a mí, recibirá 100 veces más lo que ha dejado. Y aparte, la vida eterna. Es decir, no perdemos cuando le servimos al Señor. Servirle al Señor no es pérdida de tiempo. Dar nuestros recursos al Señor no es pérdida de nuestros recursos, porque Él no es injusto. Él no se olvida. Él tiene presente todo lo que tú has hecho por amor de su obra. Es verdad que a veces uno puede cansarse. Es verdad que a veces hay personas que no han comprendido esto y no entienden todo lo que tú haces. Pero cuando tú sabes que lo haces para el Señor y que Él no es injusto, a su debido tiempo te va a recompensar. Servirle al Señor es una bendición y trae a nuestra vida recompensa. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice, recuerda, Dios no es malo. Los hombres son malos. A veces tú haces algo para ellos y cuando tú necesitas algo de ellos, a veces, y dice, ¿qué no se acordará que cuando estuvo en aquel problemón yo le ayudé y ahora que yo necesito nada más? Porque los hombres con mucha facilidad olvidan, pero Dios no olvida. Desde el primer día en que tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, ¿cuántos años tiene usted en el Evangelio, hermano Marcos? Como 2 años. Como 30 años. En esos 30 años, me imagino que han habido miles de formas en las que usted le ha servido al Señor. Ha trabajado, ha desembolsado, ha puesto su tiempo. No sé. Yo no he estado con usted durante esos 30 años, la hermana Paz. Pero ¿sabe quién no es injusto para olvidar lo que usted ha hecho por él? El Señor. Y Él lleva anotado todo. Cuando has estado en algún lugar y has ido temprano y has colaborado y has dado y has servido, el Señor lo tiene y dice, Él no es injusto para olvidarse. Puede que los hombres no te recompensen, pero hay un Dios que lo va a hacer. Puede que los hombres no lo valoren, un Dios que lo valora. ¿Me explico? Por eso es que nosotros debemos de decir, Señor, yo sé que tú tienes presente. ¿Se acuerdan cuando estaba el centurión llamado Cornelio en su casa? Estaba ayunando y orando. Y dice la Escritura que por causa de sus oraciones y de sus limosnas, de sus caridad, fueron escuchadas sus oraciones. ¿Por qué? Porque Dios no es injusto. ¿Para qué? Para olvidarse. Quizás los hombres puedan olvidar, pero Dios no olvida.
Él no es injusto para olvidar. Por eso es que en Mateo dice, cualquiera que deje a padre o a madre o casa o trabajo o esto o aquello por amor a mí, recibirá en esta tierra 100 veces más. Ahora, no te sorprendas que por eso en tu vida ves bendición. Porque tú dices, yo sé que el Señor, no lo haces con esa intención, tú le das al Señor de todo tu corazón, pero el Señor es justo y fiel. Por eso servirle al Señor es una bendición, en todos los sentidos. Siempre es una bendición. Él no es injusto. Cuando yo estaba orando por esta hermana, el Señor me dijo, dile que yo tengo presente cada día que fue a servirme, cada mañana, cada tarde, cuando dio su dinero, cuando dio su tiempo, cuando tenía que caminar, cuando esto, cuando aquello. Y el Señor me estaba hablando, dile que yo estoy con ella porque yo no soy injusto y no me he olvidado que ella me sirvió de todo corazón. Eso es maravilloso. Que Dios diga eso, dile que yo no me he olvidado. Porque la Escritura dice, Él no es injusto, Él no es malo. A veces nosotros nos desanimamos porque la gente no reconoce lo que hacemos, no aplaude lo que hacemos. Y ya no queremos entregarnos de la misma forma al Señor. Pero no perdamos el enfoque que todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Y Él no es injusto, Él no se olvida. Él bendice nuestra vida. Amén. Por eso es que dice, cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredará la vida eterna. Imagínate. Tú te despojas de algo y tienes la bendición de que vas a recibir 100 veces eso que tú has dejado. Es que en el Señor uno no pierde. ¿Me explico? ¿Sí? Cuando tú le das una hora de tu tiempo al Señor para servirle, Él te va a bendecir. ¿Me explico? Porque Él no es injusto, Él no es malo. Él dice que Él tiene presente todo lo que hacemos. Regresemos a Hebreos capítulo 6. Y a su nombre, qué bueno es el Señor. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Habiendo qué? Amén. Dice que Él no es injusto para olvidar el trabajo que hemos hecho a Dios. ¿Sabes de qué otra manera podemos servirle al Señor? Sirviéndole a los demás. Porque la Escritura dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. O sea, el Señor dice que una manera de servirle a Él es sirviéndole a los demás. ¿Servirle a quién? Al prójimo. Cuando tú sirves a Dios y le sirves a alguien, Dios sabe que tú lo estás haciendo por amor de su nombre. Es extraordinario cuando el escritor de los Hebreos está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y les dice, no olviden que Dios no es injusto, Él no se olvida. Él ha visto el trabajo que ustedes han hecho por amor de su nombre, sirviéndole, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, servir a alguien no significa ser su sirviente. Son dos cosas diferentes. Servimos a los demás sin ser sirvientes de los demás. ¿Qué es un sirviente?
a uno que le manda. Nosotros servimos por amor, no por una obligación. Todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos por amor. Servirle a los demás es servirle a Dios también. Servirle a los demás, servir en la obra del Señor, servir, involucrarnos, es servirle a Dios. Yo sé que a veces es más fácil servirle a unos que a otros. Amén. A veces, recuerdo que platicaba yo hace algunos días con alguien y le decía, a veces la gente piensa que pertenecer o ser parte de una iglesia, de una congregación, es que no hay problemas, no, estamos todos en un proceso de transformación, en un proceso de cambio. Amén. Y entonces nosotros entendemos que cada uno va en diferente etapa de crecimiento. Pero servirle a los demás es servirle a Dios. Cuando el escritor de los Hebreos está diciendo esto a la iglesia, es que le está incentivando a que puedan involucrarse en la obra del Señor, sirviéndole a los demás. ¿Me explico? Dice, Él no es injusto para olvidar, dice, vuestra obra, es decir, lo que hacen, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Ahora, cuando dice la palabra santo, no estaba enfocado solamente en los apóstoles, sino que los santos era cada hombre o mujer perteneciente a la iglesia. La manera en la que el escritor de los Hebreos estaba diciendo que Dios no es injusto es porque habían visto su servicio los unos para con los otros. Dice, no solamente le han servido, sino que aún todavía están sirviéndoles. Eso es parte de lo que el Señor espera de nosotros. Que le sirvamos y que nosotros también participemos ayudándonos los unos a los otros. Escuche, ¿por qué debo servirle a los demás? Al servirle a los demás, te llevará a desarrollarte de mejor manera. ¿Por qué? Porque cuando tú le sirves a alguien, debes ser paciente. Cuando tú dices, Señor, yo te quiero servir, el Señor te manda y te dice, ayuda al hermano, ayuda a tal persona. Eso te permite a ti un desarrollo, un crecimiento, porque cada hombre, cada mujer es diferente, piensa diferente, actúa diferente. Por eso cuando nosotros le estamos sirviendo a alguien, estamos participando, ayudándolo, nosotros estamos creciendo. Santiago 1, versículo 19. Y a su nombre, aleluya. No se olvide de exaltar al Señor. Santiago 1, versículo 19. ¿Alguien lo tiene? Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre que sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Cuando nosotros, escuche, cuando nosotros nos involucramos y queremos servirle al Señor, muchas veces el Señor te va a mandar a que le sirvas a alguien más. Por ejemplo, Josué fue servidor de quién? Josué fue servidor de quién? Josué. ¿De quién? De Moisés. Hace unos días estaba yo pensando en Josué, que el Señor lo llamó. Cuando Moisés recibe las tablas de la ley, se va 40 días y 40 noches a estar en la presencia del Señor. Y ahí fue Josué con él. Y Josué se quedó
abajo del monte a esperar. Imagínese Josué, ¿y yo qué hago aquí? Pues si el que lo llamó Dios fue a él, no a mí. Pero yo lo había elegido también y antes de ponerlo al frente lo puso a servirle. Porque también en eso el Señor estaba trabajando en Josué. Cuando el Señor nos involucra en el servicio, nos va a permitir estar cerca de otros porque trabajará también en nosotros. Va a trabajar en nosotros. Por eso es que mire, a veces, voy a ir un poquito más profundo, a veces nos cuesta trabajo involucrarnos con alguien más porque somos muy desesperados. Queremos que hagan las cosas como nosotros los hacemos. Queremos que la hagan a nuestro ritmo. Y a veces no podemos trabajar con nadie porque somos desesperados. ¿Me explico? Y el Señor cuando te va a llevar y te lleva a servir, muchas veces te va a poner a servir con otras personas que a lo mejor sean diferentes a ti. Si tú eres responsable, a lo mejor el Señor te ponga con uno que no es responsable. Ahora, y usted dice, ¿y por qué, Señor? Bueno, porque a lo mejor el irresponsable nunca cambie, pero el Señor quiere que tú cambies. ¿Me explico? ¿Sabía usted que cuando dice en el Génesis que Adán estaba solo y no se encontró para él ayuda idónea? ¿No se encontró qué? Ayuda idónea. Y Dios lo hizo entrar en un sueño profundo y tomó un hueso de su costilla y le dio a una mujer. Y todos pensamos, ¿verdad? Que decimos, es que cada uno tiene que encontrar a su media naranja. Pues sabe, la palabra idónea no significa alguien igual a ti, sino totalmente contrario a ti. Esa es la ayuda idónea. Alguien que es diferente a ti. Porque te está ayudando a llegar a un punto que por tu propia cuenta no llegaría. Por eso es que a veces uno dice, bueno, ¿y cómo es que se lograron entender? Si son tan, pues porque así funciona. Y a veces nosotros decimos, es que tienes que ser como yo soy. Y no es así. Dios te puso a alguien diferente a ti para completarte. Imagínate si pone otro malgenioso como tú a tu lado. Sonría. Sí, son muy diferentes a ti porque te quieren ayudar. ¿Me explico? Y cuando Dios dice, no se olvida del trabajo que han hecho por amor de su obra, porque le han servido a los santos y aún lo siguen haciendo. Servirle al Señor también implica servirle a los demás. Una vez escuché que alguien me dijo, yo a la iglesia voy a escuchar la palabra de Dios, no a ser amigo. Le digo, no tiene sentido que venga. Ahora resulta que usted es más que Jesús. Porque Jesús llamó a sus discípulos, ¿cómo los llamó? Amigos. Y ahora resulta que esta persona dice, yo no vengo a ser amigo. Le digo, usted es más que Jesús entonces. Jesús sí viene a ser amigo, pero usted resulta que no viene a ser. Entonces yo no sé a qué viene. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque servirle al Señor también implica servirle a los demás. Y el Señor está diciendo, no es injusto, no es olvidadizo, se acuerda de lo que hace. Y a veces resulta que ya no le estamos sirviendo al Señor con la misma pasión, porque a veces nos
desanimamos o nos decepcionamos de las personas que nos rodean. Y ya no tenemos ese fervor, ya no tenemos ese fuego, porque en vez de estar viendo a Dios, estamos viendo la conducta de los hombres. ¿Me explico? En vez de estar viendo al Señor, estamos viendo lo que hacen los demás. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice que Dios no es injusto para olvidar. Y esto es muy importante. Regresemos a Hebreos 6. Gloria al Señor y a su nombre. Fíjese, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, sirviéndoles aún. Siguiente versículo. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre que hasta el fin, para plena. ¿Qué cree usted que diga cuando dice que muestre la misma solicitud hasta el fin? ¿Qué entiende usted por eso? ¿Sí? Porque yo me imagino que ahí había algunos que ya no querían servir, estaban decepcionados, estaban desanimados. Quizás en algún momento lo estaban haciendo y por eso el escritor le dice, no, Dios no ha olvidado. Dios no ha olvidado lo que han hecho, que le habían servido y muchos aún les están sirviendo todavía. Y exhorta el escritor de Hebreos, dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, la exhortación es decir, no decaigan en su fervor, manténganlo hasta el final. Te lo aplaudan o no te lo aplaudan, te lo reconozcan o no te lo reconozcan, tú síguelo haciendo con la misma pasión, con el mismo fervor, con el mismo amor. ¿Me explico? Eso es lo que le estaba diciendo. Pero deseamos que siempre lo hagan con la misma solicitud, es decir, con la misma pasión, con el mismo fervor. Cuando te lo reconocen y cuando no te lo reconocen, porque acuérdate que Dios no es injusto. Hace unos días veía que publicaron un video de un pastor donde está en su iglesia predicando y solamente están las sillas, no había ni un alma. Él estaba solo predicando. Y ese hombre estaba predicando como si ese lugar estuviera lleno, con fuego, con pasión, con fervor. Y ese es la misma, el deseo del Espíritu Santo, que hagamos las cosas siempre con la misma pasión, con el mismo amor, con la misma entrega, que no menguemos, porque Dios no es injusto. Cuando tú le sirves al Señor, aunque nadie te vea, el Señor sí está viendo. Hay gente que hace cosas solamente para que le tomen fotografía y lo vean en redes sociales y la gente le aplauda. Y hay gente que dice: lo que hace tu derecha que no lo sepa tu izquierda. Porque aunque los hombres no lo sepan, hay alguien que sí lo está viendo. Y que siempre hagas las cosas con la misma solicitud, con la misma pasión, con el mismo fervor, con el mismo amor. Porque cuando tú entiendes para quién estás haciendo las cosas, te lo aplaudan o no te lo aplaudan, te lo valoren o no te lo valoren,
Tú lo haces para el Señor. ¿Me explico? Tú lo haces. Yo a veces digo, Señor, si tú estuvieras en tal lugar y necesitaras algo y yo supiera, yo creo que correría a ayudarte. Así que cuando alguien está en una situación difícil, digo, y si es el Señor ahí, y yo dijera, si es el Señor, yo voy y corro. No sé si me explico. Pero a veces uno dice, ¿y qué beneficio obtengo yo? ¿Qué gano yo haciendo esto? Y eso nos impide servirle al Señor y servirle a los demás con pasión. Recuerde esto, yo no sé cuánto tiempo tenga en el Evangelio, pero sí le digo una cosa, el Señor no es injusto para olvidar todo lo que usted ha hecho por amor de su nombre, trabajando. No sé cuántos años, no sé todos los sacrificios que usted ha hecho, no sé todo lo que usted ha dejado por servir al Señor, pero sí le digo lo que dice la Escritura: Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho por amor de su nombre. Recuérdalo siempre, para que cuando tú estés haciendo algo, sirviéndole al Señor, involucrándote con alguien, nunca dejes de hacerlo con esa pasión que hay en tu corazón. A veces la gente no te lo va a aplaudir, a veces la gente no te lo va a reconocer, pero Dios sí lo está viendo. Acostúmbrate a hacerlo todo para el Señor, con pasión, con fervor, con entrega. No busques los aplausos, no busques los reconocimientos, no busques los primeros lugares. Busca ser agradable a los ojos del Señor, porque eso es más importante. ¿Me explico? Eso es más importante. Háganlo siempre con la misma pasión. Lo que sea. Si es limpiar, si es barrer, si es orar por alguien, siempre háganlo con pasión, siempre háganlo con amor, siempre háganlo con fervor. No desmayen. Yo sé que a veces es muy normal desmayar, porque le digo, uno esperaría que por lo menos gracias te dijeran, pero a veces no te van a dar gracias. Pero recuerda para quién hace las cosas. Y hazlo siempre con la misma pasión. Nunca mengues, porque Dios no se olvida. Y nunca esperes. No hagas algo para esperar de los hombres algo. Dios es el que te va a recompensar, y recompensa más allá de lo que tú esperas. Dice, y recibirá 100 veces más. Y por eso dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Tenemos que tener siempre esa misma pasión, ese mismo fervor, ¿sí? Esa misma entrega. Y dice, ¿qué trae a nuestra vida? Siguiente versículo, versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe heredan. Oiga, cuando nosotros dejamos de hacer las cosas para Dios, caemos en el desánimo, nos volvemos perezosos, nos volvemos flojos. Sí, porque otros esperan el incentivo, y como no ven que las gentes se lo recompensen, pues dicen, ya no hago nada mejor. Y se vuelve perezoso o perezoso. Y el Señor no quiere que seamos eso. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. O sea, no eran, pero se pueden convertir en perezosos. Porque deben de mantener el enfoque. ¿Me explico? Dice, ustedes le han servido a los santos, Dios lo sabe.
Deseamos que siempre lo hagan con la misma solicitud. ¿Para qué? Para que no os hagáis. O sea, hay una posibilidad que si no mantenemos el fuego nos volvemos perezosos. No éramos, pero llevamos el riesgo de hacernos perezosos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le servimos al Señor, nosotros recibimos vida. Cuando tú le sirves al Señor, te involucras en algo que tiene que ver con el Señor, tú también recibes en tu espíritu, en tu ser, recibes fortaleza, recibes vigor, recibes fuerza. Decía un pastor hace unos días que fuimos a una conferencia y decía, si alguien se siente mal, si alguien se siente como que está deprimido, deprimida, quiere salir de ahí, involúcrese en el servicio del Señor, involúcrese en servir algo para el Señor. ¿Por qué? Porque eso inyecta vida. Eso inyecta. Eso trae a nuestra vida sanidad. Entonces, cuando nosotros le estamos sirviendo al Señor de todo corazón, Él nos recompensa. Y hay un riesgo si nosotros no mantenemos ese fervor. Si nos desanimamos, nos podemos volver perezosos. Dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Al contrario, nos hagamos imitadores de aquellos que por la fe y qué más, y la paciencia heredan las promesas. Que nosotros seamos imitadores. ¿De quiénes? De aquellos por la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, nosotros tenemos que aprender a imitar a los que por la fe. Imitar es seguir ese ejemplo. ¿Me explico? ¿Verdad que hay hijos que cómo se parecen a su papá o su mamá? Hasta caminar, hasta en caminar. Yo, por ejemplo, mi esposa cómo me regaña porque camina derecho. Y Axel y Santiago caminan igual que yo. Entonces nosotros cuando vemos a alguien entregado al Señor, nosotros debemos de imitarlo. Imitarlos por fe. Imitar a esos hombres, a esas mujeres que alcanzan las promesas. Seguirlos. ¿Quiere convertirse usted en un hombre o una mujer de oración? Imite la vida de oración de otro hombre o de otra mujer de oración. Júntese con ellos. Si quiere ser una persona de fe, imite a los que tienen fe. Péguesele a ellos. Dígale, ¿cómo le haces? ¿Sí? Y usted va a aprender. A ellos los tenemos que imitar. Pero a veces el ser humano busca más los más malos ejemplos que los buenos. Por eso el apóstol Pablo dice, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. A veces resulta que nos dejamos contagiar por los negativos. Uno dice, yo vengo temprano, nadie más viene temprano, pues ya para qué sigo llegando temprano. Y así de fácil se da por vencido. ¿Me explico? O sea, es que es más fácil irse por lo malo que por lo bueno. La Escritura dice que el camino que lleva a la perdición es un camino y es fácil. ¿Sí? Y muchos caminan por ahí, es más fácil. Qué difícil es mantenerse haciendo lo correcto. Es más fácil decir, no, pues como no lo hacen los demás, yo para qué también lo voy a hacer. Es más fácil eso que hacer lo que es correcto. ¿Me explico? Entonces nosotros debemos aprender a imitar a aquellos que por la fe y la paciencia heredan
las promesas. Por eso regresamos al versículo 10, dice, porque Dios no es injusto. Yo no sé cómo esté hoy tu vida de servicio ante el Señor, pero yo sí quiero recordarte que Dios no es injusto, que no se olvida, que Él siempre está presente y Él te recompensará por todo lo que haces. ¿Me explico? Siempre. Y haz las cosas siempre con la misma solicitud, con la misma pasión. Con él sí. Te lo recompensen, te lo aplaudan o no. Dile, yo hago esto. Yo hago porque me gusta servirle al Señor. Lo hago con amor, lo hago con pasión. Me gusta. Me entrego. Siempre hágalo para el Señor. En los 18 años que tengo de servirle al Señor, para mí ha sido una bendición. Y le doy gracias a Dios. A veces, como todos nosotros, nos llegamos a cansar a veces. Recuerdo, y ya se los he platicado, y recuerdo que una vez le dije al Señor, ¿por qué solamente yo hago las cosas y aquello y lo otro? Y ahí estaba yo refunfuñando, haciendo las cosas, pero renegando, ¿no? Así como a veces nuestros hijos les pedimos, trapea. ¿Y por qué? Imagínate, Renata. ¿Y por qué no lo hace Toñita? Siempre yo. Y Toña sentada en el celular. Y no es que tenga cámara, ¿verdad? Y siempre yo. Mi mamá ya hasta me cae mal. Nada le cae mal, así no dice Ren. Lo está haciendo, pero refunfuñando. Y una vez estaba yo así como Renata, refunfuñando. Pero es que aquí hay dos Renatas. Ah, bueno, pues ya dije la hermana Julia. Ah, pero Renata no es así. Pero yo estaba así como a veces nuestros hijos los ponemos a hacer algo y estaba yo y dije, Señor, ya me cansé, no voy a hacer nada, Señor. Ya no voy a cargar nada, no voy a mover ni una silla, nada voy a hacer. Nada más voy a venir a la puerta y conforme vaya llegando, cada uno pongo su silla. Y ya estaba yo, ya sabes, así. Y el Señor siempre con mucho amor me habla y me dice, Gadiel, ¿quién te llamó? Pues tú, Señor. ¿Y para quién haces las cosas? Pues para ti, Señor. Entonces, ¿por qué te estás quejando? Es para mí, no para ellos. Es conmigo el asunto, no con ellos. Y le dije, sí, Señor, tienes razón. Y entonces, eso a mí hasta el día de hoy, siempre que quiero de alguna manera renegar, siempre el Señor me dice, acuérdate que lo haces. Y si no lo haces para mí, no hagas nada. Así me dijo. Si no es para mí, tú no hagas de mala gana, no quiero nada. Y le dije, Señor, está bien. Y le doy gracias al Señor, porque eso me ayuda. Me ayuda a seguirle sirviendo. Han pasado ya 18 años, 11 años siendo pastor como Betel, de pastor de Betel. Y le doy gracias. Y créame que procuro siempre tener esa misma solicitud, tener esa misma pasión, tener ese mismo fervor. Pero yo no lo puedo de mí mismo. Tengo que estar cerca de la fuente inagotable. ¿Sabe por qué a veces no podemos hacer cosas? Pues a veces nuestra carne no quiere hacer cosas, ¿sí o no? ¿Sabe por qué a veces nuestra carne no quiere? Porque a veces estamos desconectados de la comunión con Dios. Porque cuando tú estás conectado y en comunión con Dios,
terminas haciendo lo que Dios quiere y no lo que tú quieres. Y cuando estamos haciendo lo que nosotros queremos, es porque estamos desconectados de la comunión de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás conectado al Señor, Él te da aquello que tú no puedes generar por ti mismo. Él te da aquello que en ti no hay. Él te provee, Él es la fuente. Dice, Señor, yo tengo ganas de hacer eso, pero aquí estoy, Señor, dame las ganas de hacerlo, dame la pasión, dame el fervor. Y como estamos pegados ahí, Él empieza a alimentar nuestro ser. Y cuando nos venimos a dar cuenta, hay tanto gozo, hay tanta alegría, hay tanta pasión, hay tanto fervor. Porque está pegado a la fuente. Él es la fuente inagotable. Yo luego me pongo a platicar o a escuchar a pastores que tienen 40 o 50 años de ministerio. ¿Cómo mantienen el fuego? ¿Cómo mantienen? Los que están en un trabajo por años me han de entender. ¿Cuántos años lleva usted en su empresa, hermano Marcos? 36 años. ¿Cómo le hace para estar durante 30 años llegando al mismo lugar con la... Bueno, muchos ya no están, ¿verdad? Pero algunos están ahí con los jefes y usted tiene que llegar todos los días y hacer su mejor esfuerzo. ¿Cómo no caer en la rutina? ¿Cómo los matrimonios se mantienen enamorados después de 25, 30 años? 40, dice la hermana Pasita. ¿Cómo? Ya le sabe todo del hermano Gabriel. Y el hermano Gabriel de la hermana Pasita. Y usted dice, ¿cómo le hace después de 40 años? ¿Cómo puedes mantener ese fervor? ¿Cómo puedes mantener ese amor? ¿Cómo? Hay gente que cae en la rutina. Hay gente que cae en la monotonía. Y hay cristianos que también caen en la rutina y en la monotonía. Porque están separados de la fuente inagotable. Pero cuando estamos pegados en la fuente inagotable, nunca va a faltar el gozo, nunca va a faltar la paz, nunca va a faltar el fervor, la pasión, la entrega. ¿Por qué? Porque está pegado a la fuente inagotable. ¿Por qué habremos quizá dejado de servir? ¿Por qué ya no tenemos eso? Es que me hicieron esto, me hicieron aquello, dijeron esto de mí, hablaron de mí. Eso solamente fue una causa. Pero si quieres salir adelante, mantente pegado a la fuente inagotable del Dios eterno, que Él te va a dar aquello que necesitas para seguir adelante. Y es que el camino del cristiano no es fácil. Por eso el escritor de los Hebreos dice, Dios no es injusto. Retoma el servicio, retoma la pasión, retoma el fervor, retoma la entrega. Hazlo siempre con la misma solicitud. Hazlo con la misma pasión. Porque el Señor no es injusto. Y a su debido tiempo te va a recompensar. No hay hombre o mujer más bendecida o bendecido que uno que le sirva al Señor. Es una bendición. Que colabores con el Rey de Reyes. Que seas una extensión de su gracia y de su amor. No hay mayor bendición. ¿Me explico? Quizás en este mundo no alcances el éxito que los hombres esperan, pero estoy seguro que en los cielos tienes un galardón, una corona hermosa como nadie más tiene, que Dios recompensa. ¿Me explico? Por eso, cuando dice el escritor de los Hebreos, lea conmigo nuevamente el versículo 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra
¿Qué le parece si lo hacemos en primera persona? Lea conmigo, diré así algo más o menos. Porque Dios no es injusto para olvidar mi obra y mi trabajo de amor que hice, que he mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún, siguiendo sirviendo. Dios no es injusto, no olvida. No sé cuánto tiempo tú tengas en el Evangelio. No sé cuántos días tú le has dado al Señor o cuántas noches o lo que hayas hecho. Pero Dios no es injusto. Dios no es injusto. Dios no se olvida. Y conforme a su voluntad te va a bendecir y te va a recompensar. Mantén esa pasión. Mantén el fuego por servirle al Señor. Amén. Terminemos leyendo Colosenses. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Le invito a que se ponga de pie. Dice la palabra del Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacedlo primeramente de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Siempre. Esa es la meta del cristiano. Hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. Así que yo quiero invitarle en esta hermosa hora de la mañana que podamos nosotros retomar o mantener, si acaso hemos dejado de hacer las cosas con pasión, retomarla, y si las hemos seguido haciendo, mantener esa pasión para el Señor. Amén. Padre Dios Todopoderoso, en esta hora del